La tecnología de una civilización suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. En ese sentido, los físicos estamos descubriendo esa magia. Estamos apenas descubriendo esa magia y cómo la vamos a poder utilizar, no me lo puedo ni imaginar. Mentores. Bienvenidos a este set de Mentores con Maite. Y si te interesa la ciencia, la curiosidad y lo que es posible, este episodio es para ti. Mi invitado de hoy es el científico Manuel Calderón de la Barca, que es especialista en física nuclear de altas energías. Él es el protagonista de una película para IMAX que se llama Secretos del Universo, Secrets of the Universe. Actualmente hace investigación en Brookhaven y en el CERN y da clases en UC Davis. Se graduó con mención honorífica de su carrera en Ingeniería en Física en el TEC y tiene premios por diversidad, excelencia y se ha involucrado con distintas organizaciones para apoyar a latinos y mujeres en el ámbito científico. Por ejemplo, en organizaciones como SACNAS.org y el STEM, STEM. STEM. Entonces, en esta entrevista vas a aprender y descubrir junto conmigo cómo es el CERN, esta Organización Europea para la Investigación Nuclear, este gran laboratorio que está en Suiza, que es impresionante. Manuel también nos comparte todo lo que ha atravesado para ser uno de los pocos científicos que hace investigación en el CERN. Nos cuenta cómo entender la ciencia de manera sencilla, habla de su documental o de este documental que él protagoniza, Secrets of the Universe, aunque de hecho el protagonista del documental es la ciencia. Habla de lo sagrado de las montañas en México, porque él hace montañismo y entre otros deportes como esquiar en tabla, paracaidismo. Habla también de cómo es posible llegar a donde quieras, aunque vengas desde abajo y aunque te cierren las puertas. Nos cuenta cómo pensar fuera de la caja y también de la curiosidad de un científico y el amor que éste tiene por conocer la naturaleza. Es una plática fascinante que vas a aprender muchísimo. Hablamos también incluso de si ha tenido problemas raciales como mexicano moreno en el extranjero. Súper interesante la conversación, te va a nutrir muchísimo. Compártelo con más personas a quien también pueda servirles y me encantará leer tus comentarios en YouTube, en Facebook e Instagram y califícanos con 5 estrellas en podcast para que más personas puedan escucharnos. Entonces, yo te espero en todas las redes, Mentores con Maite, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, iTunes. Ahí nos vemos y que disfrutes esta entrevista tanto como yo la disfruté. Manuel, bienvenido a Mentores. Muchísimas gracias por tenerme aquí en este espacio. No, pues es un gusto. Dime una cosa, ¿cuántos años llevas viviendo fuera de México? Híjole, buena pregunta. Llegué aquí a Estados Unidos en el 97. Entonces son ya, 23 años. Y de hecho este año fue el año donde a partir de ahora tengo ya más tiempo viviendo en Estados Unidos que en México. Entonces también así como que un momento así donde uno se hace preguntas acerca de la trayectoria de su vida, ¿no? Porque es un momento así como que como de reflexión, sí, pero ya llevo aquí ya 23 años. Ok, wow. Me gustaría empezar preguntándote por el CERN, que nos cuentes qué es el CERN y pues sí, no, sé que nos lo vas a compartir muy padre y ahí igual y te hago unas preguntas. De entrada, el CERN es la Organización Europea de Física de Partículas. Originalmente las siglas significaban el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares y con eso se quedó, ya que todo el mundo lo conocía como CERN en francés. Y ahora le cambiaron un poco el nombre porque cuando nació el CERN por ahí de, no sé, de los 50 por ahí, era la física nuclear lo que era como la vanguardia, pero como que se ha expandido no solo el estudio de física nuclear, sino lo que hay dentro de los núcleos. Entonces, esa rama ahora se le llama física de partículas, pero hace de las dos cosas, hace estudios de física nuclear y hace estudios de física de partículas en general. Y
ahí es donde actualmente está el acelerador de mayor energía en todo el planeta. Entonces, y aunque es una organización europea, como lo dice su nombre, realmente, como ya es el único acelerador más grande que existe en todo el planeta, y el último que queda para este tipo de colisiones en cuanto a su magnitud y en cuanto a la energía, pues realmente todo el planeta está participando, ya no nada más es Europa, o los estados miembros de la organización son europeos, pero hay instituciones de todos lados, obviamente en Estados Unidos, en Asia, en América Latina, e incluso en Oceanía, en Australia y en Nueva Zelanda también. Hay institutos que están haciendo investigación, que tienen gente como yo, que formamos parte de una universidad, pero nuestras investigaciones son en el CERN. Entonces, es digamos, una institución de quehacer científico, pero parte de lo que a mí se me hace muy especial del CERN, que fue que me di cuenta inmediatamente en cuanto llegué, y ya me la solía, pero una vez estando ahí es cuando realmente se siente, es, es como el objetivo del CERN es simplemente investigación científica, es decir, curiosidad pura. Es decir, estamos tratando de entender cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el universo. Y ese es simplemente el objetivo. El objetivo principal no es un objetivo de lucro, no es un objetivo de hacer una compañía, de vender algo, es entender el universo. Entonces, todos los que llegan ahí y que vienen de todas las culturas, de todos los países, de todos lados donde hay curiosidad de entender cómo funciona el universo, se juntan ahí. Y entonces es un sentimiento muy increíble, porque sientes que participas de una curiosidad que nos une a todos, que realmente lo sientes como que todos somos hermanos y hermanas, que todos estamos en este pequeño planeta tratando de entender cómo funciona y que lo que aprendemos es algo realmente universal en todo el sentido de la palabra, de que aplica a todos, de que nos ayuda a todos y que nos ilumina a todos. Entonces es un lugar muy especial. ¿Y qué tipo de hallazgos se han encontrado en el CERN o qué tipo de investigación actualmente se está haciendo que es de lo más relevante? Ha habido muchísimos descubrimientos en el CERN a lo largo de toda su historia. Ya tiene, como te digo, más de 50 años de existir, no sé exactamente cuántos, pero sé que muchas partículas se han descubierto en el CERN. Ha sido gente que ha trabajado ahí, eh, ha sido galardonada con varios premios Nobel en cuanto al trabajo que se ha hecho en el CERN. Por ejemplo, sé que en los 80s era el momento cuando se estaba haciendo investigaciones para ver si era cierto que en los 70 se había postulado, por ejemplo, que varias de las fuerzas fundamentales de la naturaleza se había postulado que posiblemente se unificaran, en el sentido de que para irnos un poco a cosas un poco más familiares, la electricidad y el magnetismo son fuerzas fundamentales de la naturaleza. Por ahí de los 1800, Maxwell fue el que, juntando el trabajo de muchos otros como Ampère, como Coulomb, pudo darse cuenta que la electricidad y el magnetismo no eran realmente cosas completamente separadas, que estaban relacionadas, y pudo encontrar una manera de unificarlas y darse cuenta que son aspectos ligados de una sola fuerza, que ahora le entendemos como el campo electromagnético, que tiene ambas cosas, y dependiendo de cómo una las ve y cómo uno las usa, se manifiestan como electricidad o se manifiestan como magnetismo en ciertas maneras. Entonces, eso es, digamos, una manera un poco más familiar, porque estamos familiarizados con el hecho de que prendemos la luz y sabemos que está funcionando porque la electricidad está ahí. Entonces, algo más familiar, digamos. Pero en los 70s encontramos que hay otras fuerzas. La gravedad, la electricidad, el magnetismo son las fuerzas más familiares de las fuerzas fundamentales.
pero dentro del núcleo, dentro de los núcleos atómicos, es decir, al nivel de protones y al nivel de neutrones. Entonces tienes que meterte dentro del átomo, dentro del núcleo, que el átomo, digamos, mide unos cuantos nanómetros, decenas de nanómetros, es decir, de menos de una millonésima de un metro, de una milésima parte de una millonésima de un metro, más o menos el tamaño de un átomo. Pero tienes que meter 10,000 veces más pequeño que eso para meterte al núcleo. Entonces el núcleo es una de las cosas más pequeñas que conocemos. Y dentro de los núcleos están los protones y neutrones, y en ese ámbito, en ese reino, es donde las fuerzas nucleares, por eso se llaman nucleares, donde viven. Y no tiene nada que ver con la gravedad, no tiene nada que ver con electricidad, con magnetismo, son fuerzas nuevas. Entonces estábamos aprendiendo acerca de estas fuerzas. Y en los 70s se postuló que posiblemente la fuerza nuclear débil, que es la que es responsable de la transmutación de los átomos en fenómenos que llamamos ahora el decaimiento radioactivo. Ese es el nombre que se le da, pero cuando pensamos qué es lo que ocurre cuando hay radioactividad, para mí es como magia, porque literalmente es la manera en que un átomo cambia de identidad. De que si tienes, por ejemplo, a un neutrón y lo dejas ahí solo el neutrón, sin hacer que haga nada, solito el neutrón va a transformarse en protón y emitir un positrón y un neutrino, solito. Entonces, es como las partículas cambian de identidad y eso le llamamos decaimiento radiactivo y que originalmente pues nadie sabía que esto existía y ahora lo usamos en cualquier hospital. Puedes encontrar aplicaciones de elementos radiactivos para tratamiento del cáncer, para imágenes dentro del cuerpo, para muchas cosas, tienen muchas aplicaciones, pero esa fuerza empezó simplemente de entender la curiosidad, de la curiosidad de ver cómo funcionan las cosas dentro del núcleo. Entonces, esa fuerza por separado, en el CERN descubrimos que es otro aspecto de la fuerza electromagnética en ciertos regímenes de energía. Si nos vamos a energías que son las que existen dentro del acelerador del CERN, nos damos cuenta que la electricidad, el magnetismo y esta fuerza nuclear débil están íntimamente ligadas. Y entonces esto no lo sabíamos, y cuando se postuló nadie sabía si era cierto o no era cierto. Pero en base a esta unificación de las fuerzas se predijo que, bueno, si esto realmente funciona, deben existir partículas que representen esta unión de alguna manera. Y esas partículas fueron encontradas en el CERN en los 80s. Entonces ese es un ejemplo de cómo al entender la naturaleza encontramos cosas que no sabíamos que existían, pero que verificamos experimentalmente haciendo colisiones de partículas. Producimos estas nuevas partículas que no sabíamos que existían o que no las habíamos detectado. Entonces, esa es como una pequeña paradoja y esa historia se ha repetido varias veces en cuanto a que hemos descubierto no solo esas partículas, sino otras partículas de otras historias que nos han enseñado cosas nuevas de cómo funciona el universo. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que hace el CERN. Buscamos entender cómo funciona la naturaleza y cuando hacemos predicciones, muchas veces esas predicciones nos llevan a decir, debe haber nuevas partículas, nuevas cosas que no hemos visto. Entonces, checamos si realmente existen y en varios casos las encontramos. Ok. Tú estuviste un año en el CERN y sigues formando parte del CERN, ¿o cómo funciona? Sí, ¿Y cómo sí. entraste? ¿Cómo llegaste al CERN? Yo llegué al CERN, la primera vez que llegué al CERN, después de que me gradué de nivel de licenciatura. Cuando terminé la carrera en el TEC en Monterrey, yo quería hacer un posgrado en física. Yo no sabía siquiera cuando entré a la carrera, yo no sabía que realmente existía algo como ser un científico como carrera. Realmente pues no tenía como
alguien como comparación o como ejemplo para saber que esto es una carrera, que puede ser científico de carrera. No tenías un Entonces, familiar científico que te no tenía un dijera, voy a familiar hacer. científico y no conocía a nadie, simplemente pues sabía que pues, cuando una vez que te graduas ya era para ir a trabajar en algún lado y generar dinero y vender algo o fabricar algo o hacer algo que fuera útil. Pero esto de investigar simplemente por pura curiosidad y por el afán de querer saber cómo funciona el universo, o sea, que es a fin de cuentas lo que es la ciencia, pues yo no lo tenía muy claro, no tenía así como un ejemplo de que, o sea, esto sí podemos hacerlo. Entonces, una vez que entré a la carrera de ingeniería física, empecé a aprender más física y a darme cuenta que pues todo lo que estaba yo aprendiendo, que hay más, que hay muchas cosas que aún no sabemos y que hay gente que a eso se dedica. Entonces, eso me atrajo mucho y fue cuando yo, como a la mitad de la carrera, yo dije, no, pues yo quiero no nomás dedicarme a la ingeniería, yo quiero ser científico, ya que entendí de qué se trataba estando en la carrera. Entonces, una vez que me gradué, yo quise hacer un posgrado, pero pues no tenía yo experiencia en cuanto a investigación científica. Entonces, una vez que apliqué yo a los posgrados en Estados Unidos, en ningún lugar me aceptaron la primera vez que apliqué. Porque aunque tuviera buenas calificaciones, aunque tuviera buenas cartas de recomendación, aunque tuviera buenos resultados en los exámenes para los graduados, los que están aplicando a los programas de doctorado, tanto en general como el específico en física, pues nada de eso me sirvió para entrar a las mejores universidades, porque no tenía yo experiencia investigando. Simplemente pues había ido a la universidad y sacando las clases, pero en mi universidad ya era un momento en que en la universidad no había mucha gente que estuviera haciendo investigación en física, no había nadie que estuviera haciendo investigación en física. Había gente que estaba empezando a hacer investigación aplicada. Entonces, cuando regresé yo a la Ciudad de México, estando con mi familia, pensando hacer el doctorado en el Politécnico, en el CIMBESTAB, fue ahí donde vi que había una serie de becas para hacer estancias de verano en laboratorios de física y partículas, por ejemplo, en Fermilab, que está en Estados Unidos, y también en el CERN. Entonces, la primera vez que fui al CERN fue porque apliqué a una de estas becas y por fortuna me saqué uno de los lugares para poder ir al CERN. Entonces, ese verano lo pasé en el CERN, como ya había terminado yo la carrera, y en el CERN tienen un programa de verano donde los estudiantes que son europeos, porque los fondos del CERN vienen de los impuestos que pagan los europeos, entonces pues son los europeos los que tienen derecho a aplicar. Son como 100, 120 estudiantes de Europa. Pero la parte de México, sí, la parte de México es que con los fondos de la Sociedad Mexicana de Física, de la División de Física de Partículas de la Sociedad Mexicana de Física, ellos apoyan a 2 estudiantes cada año a que se fueran a participar en el programa de verano. Entonces los fondos vienen de México, pero participas totalmente en el programa de investigación en el CERN. Entonces hay una serie de clases dadas por investigadores del CERN en las cuales participas en la mañana y en la tarde te juntan con un mentor, con alguien que va a ser tu asesor durante ese verano, enseñándote cómo funciona el experimento en el cual estás asignado y es con quien puedes entablar una relación para aprender cómo se hace la investigación al nivel en que estás, al nivel de licenciatura. Entonces, esa experiencia fue la que me abrió las puertas para poder después ir a hacer un posgrado. E incluso en ese momento, ya estando en el CERN, pues ya estaba yo justo en el lugar donde está el meollo del asunto. Entonces, ya no era la situación de que cuando yo apliqué al posgrado era de que pues aplicando a la escuela fulana o la escuela fulana sin conocer a nadie. Era de que ya estando en el CERN, pues la gente que está haciendo investigación en el área que ya estando yo ahí, dije, pues esta área me interesa. Entonces ya conoces a la gente, a los profesores, a los investigadores que están trabajando en esa área. Y ahora ya lo sé, que los investigadores y profesores que están en esa área, pues ellos están buscando estudiantes de posgrado que trabajen en su grupo.
Ujú. Entonces, una vez que tienes el contacto personal con gente y que ellos ven cuando trabajas. Entonces tuve la oportunidad de quedarme más tiempo, más que el verano. Me quedé como 7 meses porque pues en ese momento dije, no, pues yo quiero estar aquí porque aquí es donde realmente puedo brincar a los mejores grupos. Fue ahí donde entonces ya me quedé más tiempo y tuve chance de dar charlas en juntas de colaboraciones experimentales donde se juntaban muchos grupos de universidades distintas que participaban en el mismo experimento. Y, y entonces ahí mismo ya conocí gente que me decían, oye, ¿estás buscando entrar al doctorado? Pues yo te digo de mi grupo. Entonces conocí así a mucha gente, me dijeron, aplica conmigo, aplica a mi universidad, aplica. Entonces empecé a aplicar a muchos lugares, pero ya conociendo a la gente, ya Ujú. diciendo en mi aplicación, yo he estado teniendo esta experiencia en el CERN, he estado trabajando en este experimento, conozco a esta persona, quiero ir a hacer el posgrado, a hacer un doctorado con este profesor en este grupo. Entonces, eso a mí nadie me lo enseñó. Y ahora es algo que le digo a todos mis estudiantes, que esa es la mejor manera de poder tener una entrada a un posgrado. Irte a hacer investigación, digo, idealmente al CERN o a cualquier otro laboratorio. Sí, Eh, entonces puedes, de hecho, cuando yo hice mi posgrado, en ese momento, eh, la investigación que estaba yo haciendo en el CERN era en uno de los aceleradores que en los 80s era el más grande, pero después de los 80s, a finales de los 80s, principios de los 90s, construyeron un túnel aún más grande. Y en ese momento estaban haciendo experimentos con electrones y positrones, pero todavía el colisionador de hadrones grande, el Large Hadron Collider, todavía no estaba construido. Era un proyecto que en ese momento, esos mediados de los 90s. Y, y entonces, a principios del 2000 estaba planeado que hubiera un acelerador en Long Island, en el estado de Nueva York, que iba a ser en ese momento el acelerador más grande y más energético para colisiones nucleares. Entonces, que en ese momento estaba yo trabajando en un acelerador que estaba haciendo colisiones nucleares en el CERN, pero estaban a 2, 3 años de que el acelerador que se estaba construyendo en Long Island fuera el que le siguiera en energía, que iba a tener más de 10 veces la energía del que estaba en el CERN. Entonces, la experiencia que yo tenía en el CERN con el acelerador que se llama Super Proton Synchrotron, eh, me iba a servir muy bien para poder hacer investigación en el siguiente acelerador, que es el Relativistic Heavy Ion Collider, que está en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en Long Island de Nueva York. Entonces, uno de los grupos a los que apliqué, conociendo la gente en el CERN, era un grupo de la Universidad de Yale, y ahí fue donde conocí pues, a mi asesor en el CERN y me fui con ellos a Yale. Entonces fue ahí donde hice mi doctorado con el grupo, pero una vez ya conociéndolos. que fue en física nuclear de altas energías, Sí, porque el entonces doctorado. ya estando en el CERN, ese era el área en el que me entré. Todos estos experimentos eran experimentos de física nuclear porque colisionábamos núcleos y mientras más alta fuera la energía, mejor. Entonces, en ese momento, en el 96, el Super Proton Synchrotron era el colisionador de más energía en cuanto a colisiones nucleares. A los Sí. 4 años empezó el acelerador en Brookhaven con 10 veces más energía. Entonces era el colisionador de partículas nucleares más energético de todo el mundo en ese momento. Y una vez que el Large Hadron Collider empezó 10 años después, o sea, en el 2000 empezó el Relativistic Heavy Ion Collider y por ahí del 2010-2011 ya se completó el Large Hadron Collider y empezaron las colisiones en el Large Hadron Collider, que en ese momento se convirtieron en las colisiones más energéticas en cuanto a colisiones nucleares. Ok. Bueno, ahorita nos explicas qué aplicaciones tiene eso, pero Uh -huh, quiero preguntarte algo. O sea, en el momento en el que te dan la beca para el CERN, eso es uh -huh. como, o sea, es el cielo de cualquier persona que quiere estudiar ciencia, porque tú has estudiado ingeniería Uh -huh. en física, pero no Sí, realmente ciencia como tal. Entonces, exacto. ¿qué, o sea, qué se requiere para lograr eso?
¿Cuál fue Ujú. tu experiencia al llegar al CERN y qué aprendiste de los científicos ahí? O sea, ¿qué fue lo primero que viste? Porque es como llegar a otro mundo, ¿no? O sea, el Sí, sí, mundo sí. más top que alguien, de lo más top Sí, que alguien pueda aspirar, y tú llegaste ahí sin haber estudiado ni siquiera un posgrado, ujú. ¿no? Sí, Ciencia. sí, sí. Y son buenísimas preguntas. Yo de entrada, digamos, tuve una de tus primeras preguntas. ¿Cómo qué se necesita para estar ahí? Pues, de entrada, pues obviamente tenía yo, aunque estaba en mi carrera es ingeniería física, pues como quiera, llevamos mucha física. Entonces, y una vez que yo sabía yo que esto es lo que más me interesaba, pues yo me metí a fondo incluso en lo que más, incluso en cosas que no tenían como clases dentro de mi carrera. Por eso yo quería ir al CERN, porque, por ejemplo, en mi carrera no había un curso de física de partículas, pero tuvimos física de electromagnetismo, tuvimos física de mecánica cuántica, tuvimos cursos de mecánica clásica. Entonces, muchas de las bases que todos en cualquier carrera de física existen, las tenía. Entonces, pero no tenía esas como especialidades y que incluso a nivel de licenciatura, cuando tomas los cursos de introducción a un campo como la introducción a física de partículas, son cursos de un semestre y es así como que apenas te das una barridita. Entonces, eso yo lo hice yo pues leyendo libros, viendo revistas, leyendo Scientific American, cosas, leyendo artículos como de divulgación y tratando de saber cómo funcionaba eso. Entonces ahí es donde me enteré que existía el CERN, que existía la investigación de varios experimentos haciendo colisiones de electrones y positrones. Entonces así me lo aprendí yo. Una vez que llegué a la Ciudad de México y al Cinvestav, tomé los cursos propedéuticos que también, de cursos de mecánica, que son de mecánica clásica, que es uno de los fundamentales de física, de electromagnetismo, de métodos matemáticos y de termodinámica. De nuevo, muchas cosas de física básica, digamos, que son cosas que yo había visto también, pero que, digamos, no es algo de física de partículas. Entonces, había tomado curso de física nuclear. Sí tenía un curso de física nuclear que tomé en el TEC. Pero era, digamos, la física nuclear enfocada a decaimientos gamma, enfocada a radiación alfa, radiación beta, como que la física nuclear, digamos, de los 30, 40 y 50. Entonces, la física nuclear de los 70s, 80s, esa no la conocía yo, no la conozco, digo, más que lo que había yo leído. Pero en general, cuando llegas a un programa como este de verano, casi todos los estudiantes que llegan ahí también son como de ese mismo nivel de licenciatura y todavía no han hecho doctorado. Entonces, por eso está el plan de que la primera parte el primer mes y medio, en la mañana, vas con todos los estudiantes al auditorio principal del CERN a oír pláticas, es decir, a oír una clase de física de partículas de qué es lo que está pasando en el CERN. Entonces tienes como que un un crash course, un curso así de rapidísimo de todo lo que está pasando en el CERN, dado por los investigadores que están haciéndolo en el CERN. Entonces es una experiencia increíble. Pero también también el hecho de que estás pues con toda una clase, digamos, o sea, es como un campamento de verano, pero lleno de pura gente que esté interesada en física y que ya ha hecho una aplicación y que ha sido seleccionado porque son gente que tiene muy buenas calificaciones, que son buenos trabajadores. Entonces, en ese momento gente de como 20, 21 años, todos, que están interesados en física, que tienen experiencia programando, ese tipo de cosas, pero que vienen de de muchísimos países, de Alemania, de Inglaterra, de Noruega, de Suecia, ¿Y de qué fue lo que Finlandia. más te sorprendió cuando llegaste al Lo que CERN? más me sorprendió fue ese sentimiento de que estamos todos juntos. Obviamente también algo que yo sabía que es increíble y que sí, siempre es increíble, pero eso como que ya me lo esperaba y simplemente el hecho de estar ahí es increíble, es ver los experimentos, ver
llegar a las salas experimentales y ver cómo está todo, ver que estás viendo el haz donde están las partículas saliendo del acelerador, ver los detectores, ver lo grande que son. Y muchos de mis mentores y de mis asesores nos llevaron a ver los detectores que son, o sea, aunque llevo 20 años trabajando en este campo o más, cada vez que bajo a donde están las salas experimentales y veo las máquinas, veo los detectores, o sea, es de que te quedas con la boca abierta, porque es increíble. Es un sentimiento muy, muy, muy padre. Y también, eso como que ya me lo esperaba. Lo que tal vez no me esperaba, pero también me di cuenta, que de hecho eso tuve una conversación cuando estaba en el posgrado con uno de los postdocs, también hablando de esa experiencia, de cuando llegas y ves los detectores. De el que estaba platicando de que una de las experiencias que tuvo cuando de nuevo bajó a ver los detectores y estaba así igual con la boca abierta viendo cómo estaba todo esto funcionando, que él se imaginó, que pensó para sí mismo, o sea, qué bruto, qué increíble juguete. Pero que no lo quiso decir así porque dijo, no, ¿cómo le puedo decir esto juguete? O sea, porque te sientes realmente como niño, de que, o sea, estás haciéndolo simplemente porque te divierte y te emociona el entender cómo funciona el universo. Entonces realmente, de alguna manera, eres como niño en ese momento. Sí. Pero no lo quiso decir, como que dijo, no puedo decirle juguete porque se suena así como que muy, muy prosaico. Sí. Y que me contó que el profesor que estaba atrás de él le dijo, ¿no es este un juguete maravilloso? Entonces, en ese momento dijo, ahí me di cuenta que estaba en el lugar indicado. Que todos, o sea, no importa quién seas, todos están ahí porque se sienten como niños jugando. Y porque pero ese juego es un juego que a todos nos puede iluminar. Entonces es un sentimiento increíble. ¿Qué le dirías a las personas o los mexicanos que quieren estudiar ciencia, que a lo mejor no tienen el camino claro o que a lo mejor ellos lo piensan con un tope, que no saben que existe todo un mundo de ciencia que puede estar en México y puede estar en otros lugares también, ¿no? Sí. Y sí, digo, hay gente que también está haciendo este tipo de investigación en México también. Porque si me hubiera quedado en México, el Cinvestav es uno de los lugares, por ejemplo, donde están haciendo este tipo de investigación. También tengo colegas que están haciendo este tipo de investigación en la UNAM, por ejemplo. Entonces, hay lugares donde sí se está haciendo. El chiste es de que también necesitamos, obviamente, que el gobierno dé más apoyo, porque es lo que es realmente en casi todos lados, este tipo de investigaciones, los fondos vienen de departamentos de energía, por ejemplo, en Estados Unidos, o la Fundación Nacional de la Ciencia, que son, fin de cuenta, fondos públicos. Entonces, mientras haya apoyo, es más posible tener gente que esté trabajando en esto y que puede ir a participar en estos experimentos. Pero lo que le diría digo, si pudiera hablar con los que están empezando, las que están empezando en este camino, es que igual yo también al principio yo no sabía que existía este camino. O sea, yo entré a mi carrera profesional. Al principio yo pensé que iba a dedicarme, por ejemplo, a sistemas computacionales. O sea, a mí me gustaban las matemáticas, me gustaba programar, me gustaba jugar con computadoras. Y al pensar siempre que te dicen vocacionalmente, bueno, tus intereses y ese tipo de cosas, ¿qué carreras pueden ser? Entonces, pues sistemas computacionales, porque pues era un área que estaba creciendo y que sigue creciendo. De los 80s hasta acá, si me hubiera dedicado a eso, o sea, hubiera sido obviamente una carrera de muchísimo auge. Pero entonces por ahí entraba yo, porque lo que la gente pregunta, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Para qué te sirve esto? Entonces, las computadoras era algo que la gente como que sí entendía, porque veían que las computadoras cada día era algo más necesario. Tener una computadora, tener una programación, y que cada día había más cosas que estaban automatizadas o que estaban hechas con un programa por detrás. Entonces, eso era muy claro para la gente que eso tenía un uso. Mientras que algo como la ciencia, siempre la pregunta está ahí, bueno, ¿esto para qué sirve? Entonces, para mí, algo que les puedo comentar o que le puedo comunicar a las que estén pensando en este camino es que no se desalienten y que si la justificación que ellas encuentren
simplemente sea, estoy haciéndolo porque tengo curiosidad de saber, que entonces ese es tu camino. Que no necesitas la justificación de, bueno, y esto es porque voy a vender algo, porque lo voy a hacer para que voy a tener un producto, pero simplemente si tienes la curiosidad de saber cómo funciona, eso, que estás preguntando, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué? ¿Cómo le hacemos para saber que el cometa que está ahorita muy cercano a nosotros, cómo sabemos que va a regresar en miles de años? ¿Cómo le hicimos para saber eso? ¿Por qué sabemos eso? ¿Qué es lo que nos dice que podemos predecir que este cometa realmente va a tener ese tipo de órbita? Sí. ¿Cómo predecimos que ese tipo de cosas? Si eso es lo que te llama, entonces este camino existe. Y por otro lado, la segunda parte es que cuando yo aprendí física mucho al principio, sientes que como que ya está todo hecho. Cuando te enseñan matemáticas es que ya está todo hecho. Que esto es lo que aprendes y es como que una recetita y ya. Y nunca casi, o sea, no se te comunica mucho el hecho de que a la fecha, todavía ahorita, hoy en día, hay gente que está inventando matemáticas. Hay gente que está descubriendo nuevas cosas, que hay muchísimas cosas que todavía no sabemos. Sí. Entonces, lo que enseñamos lo que sabemos, pero el enfatizar que estamos rascándole a la superficie de todo lo que no sabemos. Eso es también algo muy importante en comunicar, que no es un campo que ya esté todo hecho, que ya sabemos todo. Al contrario, una vez que ya llegas a la frontera, y puedes llegar a la frontera haciendo 3, 4, 5 preguntas. Haces 3, 4, 5 preguntas y llegas, eso es lo que me encanta cuando estoy dando clase, que de repente me hacen preguntas y cuando hay un momento que le digo, no lo sé y nadie lo sabe, es porque los alumnos mismos ya llegaron con sus preguntas al límite de nuestro conocimiento. Y eso ocurre casi todos los días, que no sabemos. Entonces, ¿cómo pensar fuera de la caja? Porque tiene que ver con pensar, pero ¿cómo fomentar ese pensamiento, ese tipo de pensamiento? Es difícil, porque no es, también algo importante es que puedes también fomentar mucho en pensar fuera de la caja, simplemente decir, pues voy a pensar en otra cosa. Pero el chiste de la física es que hay muchas cosas que ya sabemos y que funcionan bien en los casos en los cuales podemos aplicarlos. Es decir, para entender cómo funciona un coche, digamos, muchas de la física que existe ya la conocemos y no tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Entonces, es un como juego difícil o un poco más complicado, porque primero tenemos que saber cómo funcionan las cosas que ya sabemos, para saber cuáles son las cosas que no sabemos, pero al imaginar algo nuevo, algo que puede ser una nueva manera de ver el universo, esa nueva manera se tiene que ajustar a lo que ya sabemos. Entonces, por eso es como que un juego de un poco de estira y afloja. Tienes que tener las dos. Y por eso toma tanto tiempo el como que aprender y entender. Y es todo un entrenamiento, digamos. El entender cómo funcionan las cosas que ya sabemos y cuáles son las cosas que no sabemos y cuáles intentos, porque obviamente mucha gente ha intentado extender lo que no sabemos, pero pues muchas cosas que intentamos no funcionan. Entonces, pues esto, o sea, el ejercicio de los que están tratando de entender es eso, están tratando de pensar afuera de la caja. Pero el chiste es de que piensas afuera de la caja, pero todo lo que te imagines tiene que embonar con lo que está dentro de la caja. Con lo que está, sí. Ay, qué difícil. Estaba pensando en que mi hermano es físico y él está haciendo su investigación independiente de dividir el cero, al menos en eso me quedé, porque tiene varias cosas que otras no entiendo nada. Y todos, pues pensamos que es una locura, ¿no? Lo que está haciendo, pero él solo quiere, es esta curiosidad que tiene el científico. Sí. ¿No? Sí. Y creo que también tienen grandes frustraciones los científicos, ¿no? Porque a lo mejor estás buscando algo y te das cuenta que no da. Y meses y meses y meses o años y no da, y no es por ahí. Y cómo manejar pues no sé si es fracaso o la forma en que no es. ¿Cómo manejar eso? ¿Qué le dirías a las personas? Es una buenísima pregunta y digo,
yo creo que no sé si alguien tiene la respuesta, porque pues, es parte de... y digo, hay muchos casos famosos en que gente que ha tratado una vez que ha tenido ciertos éxitos, y uno de los casos más conocidos es el caso de Einstein, por ejemplo, que él fue el que tuvo, entre 1905 y 1915, tuvo muchas ideas excelentes que continúan siendo fuente es un ejemplo de una manera de cómo pudimos entender y extender lo que entendíamos antes y extenderlo a un nuevo ámbito, en el caso de la teoría de la relatividad. Y primero especial y luego general. La especial que extendió nuestras ideas y nuestras nociones del espacio y el tiempo. Y la relatividad general que extendió nuestra noción de cómo funciona la gravedad. Y una vez que Einstein entonces entendió, digamos, en este nuevo paradigma cómo funciona la gravedad, después vino toda esta revolución de la mecánica cuántica que tenía que ver con las partículas subatómicas. Entonces, por un lado, la gravedad tiene que ver con lo demás más obvio y más claramente domina la gravedad es en el ámbito entre planetas, estrellas, agujeros negros, a nivel galáctico, a nivel universal, a nivel planetario. Y de repente, del otro lado de la escala de medidas, en vez de meterte a cosas que miden algo tan grande como el Sol o algo tan grande como nuestro sistema planetario o tan grande como nuestra galaxia, te metes a algo tan grande como un átomo. Entonces es completamente otro campo y ahí las fuerzas que encontramos eran completamente distintas. Entonces él trató de unificar la gravedad con lo que se sabía de las teorías de estas fuerzas nucleares. Y se pasó el resto de su vida tratando de hacerlo y no pudo hacerlo. Y es una aventura, si le podemos llamar de esa manera, que a la fecha hay muchísimos que están tratando de hacer, que tienen la intuición o la idea de que así como pudimos unificar la electricidad y el magnetismo, y luego pudimos unificar el electromagnetismo con la fuerza nuclear débil, que posiblemente pues podremos unificar eso con la fuerza nuclear fuerte. Y una vez que hacemos eso, pues lo único que falta es la gravedad. Si hay posibilidad de unificar eso con la gravedad, habría una teoría del todo. Entonces hay gente que está tratando de hacerlo. Oye, dime algo, ¿esto cómo se vería en el futuro? O sea, este tipo de avances, ¿cómo se ven en la vida del ser humano en el futuro? Es algo que, de nuevo, nos vamos a no te lo puedo decir. No siquiera te lo puedo imaginar porque apenas estamos en pañales entendiendo este tipo de fuerzas. Y así como una de las citas más como que vienen al caso en este tipo de referencias es cuando, creo que, no sé si fue Faraday, uno de los que nos ayudó a entender el electromagnetismo, que creo que le preguntaron, o no sé si fue la reina de Inglaterra la que le preguntó, o alguien le preguntó, cuando él estaba entendiendo o tratando de entender cómo funciona el electromagnetismo, que en ese momento le preguntaron, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y su respuesta fue, pues no sé para qué sirva, pero yo estoy seguro que en unos 100 años van a estar cobrando impuestos por esto. Entonces, y lo cual fue cierto. En ese momento nadie podía imaginarse que la luz de nuestra casa iba a ser eléctrica. En ese momento todo era todavía prendido con velas o con gas. No sabíamos que podíamos poder usar cables que condujeran pequeñas partículas que están ligadas a los átomos y que esas partículas pudieran transportar energía. Suena a magia, si se lo dices a alguien de los 1800, suena a magia. De hecho, eso es una de las citas de Ray Bradbury, creo. No sé si, creo que la cita es, la tecnología de una civilización suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces,
en ese sentido los físicos estamos descubriendo esa magia. Estamos Oye, apenas descubriendo esa magia y cómo la vamos a poder utilizar, no me lo puedo ni imaginar, porque apenas estamos entendiendo cómo funciona. Si en algún momento, digo, hay cosas que como que sí nos imaginamos, pero no hemos podido realizar, que también tienen que ver, por ejemplo, con el electromagnetismo. Y simplemente para darte una idea, hace más de 100 años descubrimos el fenómeno de la superconductividad. Hace más de 100 años. Desde entonces, hemos dicho, bueno, ¿esto para qué sirve? Pues esa tiene una obvia, porque todos nuestros conductores, todos nuestros cables en nuestras casas, todos tienen resistencia. Y perdemos mucha energía calentando los cables porque tienen resistencia. Entonces todo el mundo sabe que si pudieras tener un cable que conduce la electricidad sin resistencia, un superconductor, habríamos resuelto el problema de la energía a nivel mundial. Ya. Entonces eso tiene una aplicación obvia. Y eso lo sabemos desde hace 100 años. wow. Llevamos 100 años y no hemos podido resolver el problema de cómo hacer un superconductor que funcione a temperatura ambiente. Entonces, para darte una idea y ese es un problema que, digamos, es como, tiene que ver con tanto con ciencia básica como con tecnología, porque entendemos ciertos aspectos de cómo funcionan los superconductores. Y también, para darte una idea, descubrimos los superconductores hace más de 100 años, en los 1900, antes de 1910, creo que 1905, 1906, por ahí. ¿Cuándo fue la primera teoría que pudo explicar cómo funcionan cierto tipo de superconductores? Tomó 50 años entender cierto tipo de conductores. Wow, sí, Eso es lo que nos tardamos. sí. Y eso es en una de las ciencias que no está en pañales, electricidad Claro. y el magnetismo. Entonces, Y ahora por otro imagínate, lado, sí, espérame, y por otro lado también sentimos que la ciencia está avanzando muchísimo ahorita. O sea, ahorita la ciencia, si lo ves como en toda la historia de la humanidad, ha dado un salto impresionante y estamos en sí, pañales en un montón de y en un cosas. montón de cosas estamos en pañales. Estaba escuchando una entrevista o leyendo una entrevista, no me acuerdo de quién era, pero que decía, es que ir a otros planetas y tal, y entonces creo que Jeff Bezos es el que le decía, ir a otros planetas, qué flojera. O sea, el futuro es vivir como en estaciones espaciales que te Ujú. pueden llevar a otras partes del universo. Y yo decía, no, bueno, que deberá ser una locura y seguramente va a ser lo más normal o viajar, no sé si viajar en el tiempo o en dimensiones o no, no sé qué es lo que va a pasar. Sí, de hecho, sí. Si podemos hacer una especie de hecho, hay un libro que se llama Contact. De hecho, le hicieron película con Jodie Foster, aunque el libro obviamente se va un poco más a detalle. De hecho, el libro es escrito por Carl Sagan, Mm, el que hizo toda la serie Cosmos. Y de hecho, ahí parte de lo que idea, una de las premisas del libro, es que si podemos usar unas cosas que le llaman en física de gravedad, le llaman agujeros de gusano. Son agujeros intradimensionales. Si es posible que algo así exista, si es posible que algo así lo pudiéramos hacer. En el libro lo manejan como que hay civilizaciones que son tan avanzadas que pueden manipular el espacio-tiempo de manera de crear estos agujeros de gusano y hacerlos como especie de estaciones de metro, de que haces una estación aquí donde hay un agujero de gusano, entonces vas en tu nave espacial, te metes al agujero de gusano y sales en el otro lado de la galaxia. Entonces, en vez de tardarte 100,000 años aún si viajaras a la velocidad de la luz para llegar de un lado a otro, pues simplemente pasas entre las dimensiones que existen de ese espacio al doblar las dimensiones y hacer un agujero de gusano y simplemente das un paso y estás del otro lado de la galaxia. sí. Entonces, quién sabe si en Oye, algún momento, o sea, apenas digo, son cosas que apenas nos estamos imaginando. ¿Cómo sí. poder lograr ese tipo de tecnología? Nadie tiene idea, pero, pero es muy interesante pensar en ese tipo de posibilidades que la física nos da, que nos dice es tal vez posible que esto exista. Sí. Oye, bueno, tú haces snowboarding, haces paracaidismo también y Sí, entonces yo tengo la sensación en lugares tan inmensos como las montañas,
que son como lugares vórtice. O sea, yo siento una sensación de vórtice, hasta se ve como diferente. No sé, no es una sensación extraña, casi como si te pudiera llevar a otra dimensión la sensación. Ujú. Entonces, no sé si este tipo de deportes te conecten con ciertos aspectos de la física que también te llevan a intuir posibilidades de lo que es la física o no. Y no sé si también esto, bueno, no sé si encimar la pregunta, pero ¿cómo relacionas la ciencia y la espiritualidad? Porque de repente de veras tenemos experiencias como de unidad, como decías, o de, pues que como si desapareciera el tiempo, que pues no sé, se empieza a parecer algo espiritual, pero algo que va más allá de la ciencia, pero que también es científico. No sé, ¿tú cómo lo ves o lo piensas? Ujú. Son dos muy buenas preguntas que esas nos tomarían cada una, yo creo que 2 horas, pero son buenísimas preguntas las dos. Este va a Entonces, ser déjame, el resumen. sí, sí, sí. Entonces, algunos de mis pensamientos que realmente no sé, no serán completos, pero algunos de los pensamientos, empezando por el lado de las montañas y el paracaidismo, el hacer tabla de nieve, todo ese tipo de cosas. Algo que me viene a la mente es de que justamente estaba pensando, tengo que hacer, tengo que preparar clases de video para mi próxima clase, que es de introducción a la física. Y una de las cosas en las que estaba pensando es cuando les tengo que enseñar a los que apenas están empezando su primera clase de nivel universitario en física, es decir, bueno, ¿qué es la física? ¿Qué es la física? Y hay muchas posibles respuestas, pero una de las respuestas que me gusta darles a mis alumnos es decir, bueno, ¿de dónde viene la palabra física? La palabra física viene del griego, física, que es la naturaleza. De hecho, también el libro más famoso de Newton se llama Principia Mathematica Philosophia Naturalis, en latín, que es los principios matemáticos de la filosofía natural. De nuevo está la palabra natural, la naturaleza, y la palabra filosofía natural. Así se le llamaba la física en latín, filosofía natural. ¿Y qué Ole. significa filosofía? Filosofía, de nuevo, es griego. Y filosofía, filos, y sofía. Filos es el amor. Sofía, el conocimiento. El amor al conocimiento de la naturaleza. Eso es lo que somos los físicos. Hashtag Nature Lovers. Somos gente que está enamorados de la naturaleza. Somos gente que ve una nube, ve un árbol, ve una montaña, ve el mar y, y es casi, no lo puedes explicar. Sientes una luz dentro, sientes un amor, sientes una ilusión, sientes una emoción y eso te atrae, te llama. Quieres entender, quieres saber más, quieres conocer la naturaleza. Eso es lo que somos los físicos, a fin de cuentas. Entonces, de ahí viene la palabra. Física es naturaleza. Somos gente que adora de alguna manera la naturaleza. Y a eso nos dedicamos, a eso dedicamos nuestra vida, a entender la naturaleza. Entonces, a pesar de que, digo, en mi campo me la paso pues sentado en una oficina con la computadora, así como que, pero pues siempre la parte más, como que una de las partes más emocionantes es siempre regresar y voltear y ver, aunque te enfoques en una de las áreas de todo lo que es la física. A fin de cuentas, la física tiene que ver con todo lo que es la naturaleza. Entonces, a cualquier físico le puedes preguntar acerca de alguna cosa y siempre se va a interesar cómo funciona la nieve, cómo, cómo se hicieron las montañas, cómo funcionan las olas del mar. En todo eso hay respuestas que a fin de cuentas tienen que ver con la física. ¿Por qué las mareas? Ujú. Porque hay mareas y de hecho las mareas es algo muy padre porque es donde ahí puedes ligar el mar con la luna y el sol. Sí. O sea, es de que cosas que no te imaginas, ¿no? Que los primeros que lo pensaron fueron los mismos que primero pensaron, bueno, ¿de dónde puedo entender que una manzana se cae de un árbol?
pues usando esos mismos argumentos puedes ligar que la luna se mueve alrededor de la Tierra y que la Tierra se mueve alrededor del Sol, y eso también explica las mareas. Todo es parte de lo mismo, la gravedad. Entonces, un solo concepto te liga muchísimas cosas, y esa es parte de la emoción de la física, de que puedes tú entender con pocos conceptos, tratando de quitar el resto de las complicaciones, puedes entender el meollo del asunto en algunas cosas. ¿Y hay alguna forma en la que tú encuentras una similitud entre la física de la naturaleza, digo, con los humanos? Claro, somos naturaleza también nosotros, pero con el comportamiento humano, con el desarrollo humano. Ahí es donde viene una de las dificultades, no sé dificultades, pero dificultades en el sentido de que es mucho más complicado, de alguna manera, porque los físicos estamos de alguna manera tratando de entender las cosas en su aspecto más simple. Cuando decimos, está cayendo una manzana, o se mueve la luna, podemos entenderlo si hacemos muchas simplificaciones, tratando de decir, bueno, pues voy a tratar de la manzana como un solo punto, que la manzana no es un punto, es un objeto que tiene forma, la luna también tiene forma, el sol también tiene forma. Pero si ese tipo de cosas no influyen, entonces pues dijimos, nos quitamos todas estas complicaciones y hacemos lo más simple posible. Y si lo más simple posible podemos entenderlo, entonces ahí entendemos algo. Pero tratamos de ser modelos en los cuales quitamos todas las cosas que complican la situación. Entonces, de alguna manera, estamos viendo las cosas en su manera más simple. Pero para entender, cuando ahora te vas a la pregunta, los humanos, ¿cómo podemos entender a los humanos? Para mí hay cosas que son muy difíciles de quitar en cuanto a tratar de decir cuál es la parte más simple que podemos entender para poder entender que hay un comportamiento que podemos hacer repetitivo. Digamos que yo puedo decir que la manzana, si yo la tiro, va a caer siempre de la misma manera si la tiro de la misma forma. Pero los humanos tenemos conciencia, tenemos inteligencia, y este tipo de cosas hacen que pues, nuestros comportamientos no sean predecibles necesariamente. Entonces, de ahí viene mucha complicación. Cada uno tenemos nuestras emociones, nuestras historias, nuestra psicología, nuestra cultura. Entonces, hay muchísimas cosas que entran para poder entender el quehacer humano, que eso es como de alguna manera es como que el otro lado de la moneda. Si para la física necesitas quitar todas las complicaciones para poder entender, para entender a un solo ser humano, es casi imposible poder decir que puedes entender a un solo ser humano si lo desligas o la desligas de su cultura, de su familia, de su entorno. Es casi imposible. Entonces, en ese sentido, el entender a nosotros como humanos es una de las cosas más difíciles de hacer, porque es donde toda la complejidad influye y no sabes qué es la parte que tienes que quitar. Y por eso obviamente hay gente que dedica su vida al entendimiento de los humanos también, porque no es sencillo, no es nada sencillo. En cierta manera es 1000 veces más complicado. A mí me da mucha risa porque dicen, no, la física es súper difícil. Al contrario, yo les digo, no, para mí la física es más fácil. Estamos viendo las cosas de su ámbito más simple. Y hasta hay una ecuación, la matemática, con que entiendes la ecuación entiendes todo. Claro. No hay una ecuación para los humanos. No existe una ecuación para un humano, ¿no? Entonces no existe ese tipo de cosas. Entonces los humanos en sí somos mil veces más complicados que entenderlo para mí, a mi ver, en ese sentido. Sí. Oye, dime, vamos a hablar de Secrets of the Universe, que es este documental de Secretos del Universo, que tú eres el científico que entrevistan y narrador del documental, ¿no? Que no podemos ver porque todavía no está en México y cerraron por una pandemia los cines, pero digo, vi los cortos, tenía ganas de verlo antes de la entrevista, por supuesto, pero cuéntanos de qué es este documental y también qué honor, ¿no? O sea, qué honor ser tú quien es el científico destacado del documental. O sea, ¿cómo sucedió eso y de qué trata este documental? Sí, fue una experiencia, ha sido, porque continúa siendo, porque continúo trabajando con la gente de la película para darle promoción y continúa siendo una experiencia increíble. ¿Quiénes hicieron la película? La película la hizo una compañía de producción de California que se dedica a hacer películas de pantalla gigante, de IMAX. Ellos a eso se dedican. Entonces han hecho películas de olas, de surfing en Tahití, de
de gente que está haciendo snowboard, documentales de naturaleza, de muchísimas cosas. Y dio la casualidad de que les interesó hacer un documental acerca de la física del CERN. Yo creo que, porque esto empezó hace como 6 años, y hace 8 años más o menos fue que se dio el descubrimiento de una partícula que se llama el bosón de Higgs en el CERN, que fue de las últimas partículas que se ha descubierto. Entonces, yo creo que de ahí se dieron cuenta de que pues está pasando este tipo de cosas en el CERN. Y no hay un documento. Había habido pequeños documentales sobre la física de partículas, pero no había un documental de pantalla gigante. Y pues como esta compañía de producción, eso se dedican. Entonces, ellos quisieron hacer una. Entonces, tienen contacto con un director que a eso se dedica, a hacer películas de pantalla gigante. Y entonces, para no hacerte el cuento largo, pues se juntaron y trataron de hacer un grant, una solicitud, o sea, aplicaron una solicitud de fondos de la Fundación Nacional de la Ciencia. Pero para hacer esa solicitud, pues ellos, de un lado está la compañía de producción, del otro lado está el director y gente que está tratando de hacer trabajo sobre diversidad, pero no tenían a un científico y querían hacer una película acerca de física del CERN. Entonces dijeron, pues necesitamos a alguien que sea un científico que nos asesore. Entonces, por conocidos de conocidos así, me cayó y dieron en cuenta de que, oye, pues tú estás trabajando en el CERN y estás trabajando con la Fundación Nacional de la Ciencia y te interesa este tipo de aspectos de diversidad. ¿No te interesaría hacer o ser un poco nuestro asesor para hacer esta aplicación para esta película? Entonces, cuando me di cuenta que estaban tratando de hacer una película sobre el CERN de pantalla gigante, yo dije, ¿dónde firmo? Luego lo pensé, o sea, como te dije, esa experiencia de poder entrar y ver los detectores que son del tamaño de una pantalla gigante. Dije, pues el formato ideal es una pantalla gigante. Entonces yo dije luego, ¿dónde firmo? Yo les ayudo a hacer esta aplicación. Y una vez que les ayudé a hacer la aplicación, la gente de producción dijo, oye, pues vamos a necesitar de asesoría científica. ¿Quieres ser uno de nuestros investigador principales dentro de este proyecto? Entonces, primeramente era como que les estaba ayudando a redactar, pero ya me volví investigador principal del proyecto. Entonces, y mi rol iba a ser como de asesor científico. Entonces, y así estuve, porque incluso aunque obtuvimos los fondos de la Fundación Nacional de la Ciencia, para hacer este tipo de películas se necesitan, no sé, $6 millones y nos habían dado como 3. Entonces necesitábamos más fondos todavía. Entonces estuvimos varios años tratando de obtener más fondos. Entonces durante todo ese tiempo estuvimos tratando de recaudar más fondos y les estuve yo ayudando en todas las aplicaciones para recaudar fondos que hicimos. Finalmente, una vez que ya tuvimos los fondos necesarios para poder hacer la película, esto fue a principios del 2018, que ya le dieron luz verde, vamos a hacer la película. Entonces fue cuando empecé yo a hablar con el director, porque el director me confesó en ese momento, tengo mucho miedo de esta película. El director ya había hecho 30 y tantas películas y me dijo, te confieso que esta película es la que más miedo me ha dado, porque no sé cómo hacer una película sobre este tema. Porque él me dijo muy claro, mi audiencia es niños. Vamos a hacer una película de pantalla gigante que se va a exhibir en museos, que se va a exhibir en planetarios, donde van familias y van niños de 12 años. Y hacer una película que diga física de partículas, de entrada la gente va a decir, no, pues no voy a entender nada. Sí. Entonces, ¿cómo hacer una película así que sea entendible para una audiencia de niños que estén terminando primaria? Entonces ese era nuestro problema. ¿Cómo vamos a hacer esta película? Entonces estuve trabajando mucho con el director. Él me dijo, pues yo soy la mejor audiencia, porque me dice, yo no sé nada. Entonces, si tú me lo puedes explicar a mí y yo puedo entender de manera que podemos hacer una historia, entonces ya la hicimos. Entonces el director está en Canadá, entonces muchísimo
tiempo estuvimos hablando horas y horas y horas por teléfono varias semanas, de que hoy hablamos y luego hablamos la siguiente semana y luego hablamos la siguiente semana, tratándole yo de explicar toda la física de lo que estamos haciendo en el CERN. No nada más, y empecé yo hablando por el descubrimiento del bosón de Higgs, hablando de materia oscura, hablando de dimensiones extra, hablando de muchísimas investigaciones que se están haciendo en el CERN. Y por muchos, por ejemplo, del bosón de Higgs, que es algo muy interesante, pero para poder entender qué es el bosón de Higgs y cuál es su significación, nos tardamos muchísimo en poder hacerle un tratamiento justo a esa idea. Entonces me dijo, una vez que después de muchas y muchas horas de plática, me dijo, creo que ya entiendo. Me dijo, pero no sé cómo vamos a hacer una película acerca de esto. Y así estuvimos con muchos temas. Entonces finalmente le dije, porque yo no quería promover lo mío, pero al final de cuentas le dije, bueno, déjame te digo lo que yo estoy haciendo. Entonces la platiqué que estamos colisionando núcleos atómicos en vez de protones, todo un núcleo, que es muchísimo más grande que un protón. Entonces colisionábamos dos núcleos para tratar de recrear el estado de la materia que existía a 1/1000ª de segundo después del Big Bang. Antes, ¿no? Antes del Big Bang. Después, no hay antes. Después. Después del Big Bang. Entonces existe el Big Bang y entonces todavía no existen los átomos, pero a 1/1000ª de segundo después del Big Bang existen estas partículas que son las que experimentan la fuerza nuclear fuerte, que es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, y se llama la fuerza nuclear fuerte porque es la más fuerte. Es la más fuerte de todas. Más fuerte que la gravedad, más fuerte que la electricidad, más fuerte que el magnetismo, más fuerte que todo. Pero solo existe dentro de un núcleo atómico. Y se comporta de una manera completamente extraña y bizarra. Entonces, apenas estamos tratando de entenderla, estamos en pañales tratando de entender. Apenas descubrimos que existía esta fuerza y la entendemos a partir de los 70s. Y ese tipo de colisiones son las que generan las colisiones como la que ves en la foto que está atrás de mí, que se ven explosiones de partículas que salen por todos lados. Entonces se ve una colisión estrepitosa, lo cual es algo muy visual. Entonces el director dijo, eso es lo que podemos poner en la pantalla gigante. Ese tipo de colisiones. Me dice, estás hablando del Big Bang, estás hablando de las colisiones más grandes que podemos hacer dentro del colisionador, las de más energía, con los núcleos más grandes, más pesados, tratando de reproducir la materia más caliente, cientos de miles de veces más caliente que el Sol, y a 1/1000ª del Big Bang. Me dije, eso suena a película, me dijo. Vale. Entonces le dije, sí, bueno, después de horas de conversaciones, ¿no? Suena después de horas y horas. Claro. Sí, no, y yo no lo quise poner al principio porque, de nuevo, como científico, no quise yo, que mis colegas, como dije, mis colegas van a ver la película y no quiero que digan, claro que hiciste esta película de esto, porque es lo que estás haciendo tú. Entonces yo no quise dije, no, al contrario, yo le dije primero, lo que no estoy haciendo yo, todas las áreas de lo que yo no estoy haciendo, pero claro, que sé que están haciendo en el CERN, para que mejor, no pensaran que estaba yo así como que pues yo me estoy así nada más promoviéndome a mí mismo. Claro, pero como es tu tema, ese es el que supiste mejor transmitirlo, el que más le llegó a él de alguna forma. Me dijo Laura, tu hermana, que la película, ella sí vio la peli porque veniste al estreno, ¿no? Sí. Que es como que le conmovió muchísimo que vio la ciencia y captó la ciencia como un proyecto colectivo de la humanidad. Exactamente. Es un proyecto colectivo de la humanidad y que es un proyecto colectivo que continúa. Científicos antes. Hay una de las frases que de hecho se le debe a Newton, que me encanta que la menciono dentro de la película, que Newton dijo, si he visto un más allá, es porque estoy parado en los hombros de gigantes. Es decir, los gigantes son los que vinieron antes de él. Él no se consideraba un gigante. Ahorita nosotros lo consideramos a él uno de los gigantes sobre los cuales nosotros estamos parados, pero él es una continuidad de que podemos seguir un curso muy claro desde lo que estaba pensando gente como Pitágoras, desde lo que estaba pensando gente como Demócrito. Demócrito fue el primero que ideó el concepto del átomo. De hecho, de nuevo, átomo es una palabra griega que significa, son dos palabras, de hecho, átomos,
indivisible, Ole. irrompible. Es decir, él pensaba que la materia en algún momento es de las dos preguntas que nos hacemos. Bueno, una vez que pensamos, ¿qué es la materia? Si agarras un pedacito de madera, ¿lo puedo dividir, el pedazo de madera? Sí. ¿Y bueno, lo puedo dividir de nuevo? ¿Lo puedo partir en dos? Sí. ¿Y si parto en dos, qué pasa? ¿Y si lo parto en dos, qué pasa? ¿Y si lo parto en dos, qué pasa? Y así te vas. Y la pregunta es, ¿puedo seguirlo partiendo en dos? ¿O llega un momento en que ya no lo puedo partir en dos? En que llego a encontrar cosas irrompibles. Sí. Esa es la idea del átomo. Y Entonces, muy, muy místico también, muy porque habla de místico. la unión, de la Porque, pues unidad. imagínate, en ese momento, o Sí. sea, estamos hablando de hace más de 2000 años. Sí. Ellos no tenían aceleradores. Entonces, todo esto lo estaban haciendo con su cabeza. Por eso pues, había muchísimas ideas. Algunas las descartamos. Muchas de las ideas de Aristóteles, por ejemplo, sabemos que no funcionan. Sí, sí, sí. Pero hay gente que le dio al clavo. Demócrito le dio al clavo con esa idea. Sí. Oye, Entonces, te voy a cambiar de tema sí. radicalmente y es esto. Tú como mexicano en el Uh-huh. extranjero, o sea, en Estados Unidos y en Suiza, eh, que eres moreno, ¿has sufrido algún tipo de discriminación por ser mexicano o por ser moreno en tu ámbito? Y si sí, o sea, ¿cómo lo has sobrellevado? ¿Cómo has salido adelante Uh-huh. con esto? Muy buena pregunta, porque eso es algo que como mexicanos lo vivimos, sobre todo nosotros los morenos, yo lo viví de hecho, yo lo viví más estando en México. Mm, Lo viví más claro. estando en México. Eh, de hecho, hasta cierto punto, sí lo he vivido en Estados Unidos, pero en ciertos ámbitos, en ciertos lugares, en ciertos entornos. Y más que nada, digamos, entrando en lugares donde hay mucho, donde es, no hay mucha educación en cuanto a nivel educativo de la población, y, y, pero también existe, es claro que también existe incluso en la academia. Entonces es algo que lo estoy continuando a tratar de combatir. Y no nada más por el lado de yo como latino, sino lo veo en cuanto a género, o sea, en el hecho Mm, de que en mi departamento de física, cuando yo fui a hacer mi doctorado, en el departamento de física en el que yo estaba, en ese momento, ahorita ya cambió, pero en ese momento no había una sola mujer profesora. mm, Todos los profesores de ese departamento de física, todos eran hombres. ok. Entonces, Entonces, hay pues, muchos sí, problemas en cuanto a diversidad. Eso es claro. sí. En cuanto a diversidad de género, en cuanto a diversidad pues, la gran mayoría son blancos. Entonces, no hay muchos latinos. Yo soy el único latino en mi departamento. No hay afroamericanos tampoco. Eh, en mi departamento no hay uno solo. Entonces, obviamente es claro que hay un tema sobre de falta de diversidad. Pero, ¿y te ha Y yo pasado lo que tú viví más en expones, México. y te ha pasado que tú expones una idea o te pasaba que exponías una idea y por ser moreno y mexicano no, y entonces es como que tener que volver a exponer dos veces o hacer más presencia, o a lo mejor tú tomaste tu propio camino y dijiste, yo no voy a estar lidiando con esto. En ¿Cómo ese lo sentido, recibes? no lo sentí tan así, pero sentí más cosas como, por ejemplo, me acuerdo, por ejemplo, del que nos tomamos la foto de graduación en el TEC, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, En México. eh, en México, en Monterrey, eh, que estamos, pues, varios de nuestros amigos, nos acabamos de tomar la fotograbación, estamos sintiéndonos, pues, ya nos vamos a graduar y todo, y vamos a la cafetería a comer, y y el rector de la universidad va pasando por todas las mesas, así a saludar, como que ¿cómo se llama? A estrechar la mano a todos los alumnos que se están graduando, así como que haciendo labor social, el rector de la universidad. Entonces,
felicitando a unos, a otros, lo que sea, ¿no? Que nunca los habías conocido y todo, pero pues es el rector, ¿no? Entonces va a felicitar a los que se van a graduar. Y, y llegó a nuestra mesa y me ve a mí y lo primero que me dijo fue, en cuanto te gradúes te vas a tener que cortar el pelo, porque pues yo tenía pelo largo. Entonces, de hecho, ese año fue cuando yo empecé a dejarme crecer el pelo largo. Hasta ese momento lo tenía más corto. Pero en el último año de la universidad fue cuando empecé a dedicar, también mi identidad como el valorar el tener pelo largo como parte de nuestras raíces indígenas, entre otras cosas. Para mí fue importante y fue como que un retomar mis raíces y algo así. Y entonces eso me quedó muy marcado, como que es el rector de la universidad, no me conoce, no sabe quién soy, no me he preguntado nada o sea, estoy yo graduándome de una de las carreras más difíciles de la universidad, graduándome con mención honorífica y sin saber nada, simplemente comenta sobre sus prejuicios en cuanto a mi aspecto físico. Entonces, por ese tipo de cosas a mí, o sea, y esas cosas las viví mucho en la sociedad del TEC, digamos, en la sociedad mexicana. Sí. De que estando en un entorno en las escuelas donde, por ejemplo, pues, había gente que no era tan morena, entonces, pues si yo soy el morenito, obviamente es a mí que me llaman de cosas por ser moreno. Entonces, eso lo sentí yo más en México y se sigue viendo, o sea, es porque pues, los medios y la gente que controla no ha valorado mucho nuestras raíces indígenas y espero que eso cambie. Apenas está empezando a cambiar. Por ejemplo, el hecho de que Roma de Cuarón fue una sensación tan grande por la manera de presentar y por cómo poner en primer plano cosas que no hablamos mucho y que no hemos hablado por décadas, por centenas de años. Entonces, espero que las cosas empiecen a cambiar y que la gente empiece a darse cuenta, porque tenemos que digo, es parte de nuestra herencia. O sea, y ve algo importante, lo que pasa es que sí, de repente, la identidad del mexicano entonces es de agachado, o sea, de someternos en vez de que realmente tomemos nuestras raíces y nuestro presente también, que está, pues, tiene interacción con otras culturas o con lo que hay ahorita, y entonces no ser agachados, sino que podamos florecer en lo que cada quien florezca y como sociedad. Y algo que para mí es muy importante, que creo que tiene que cambiar para empezar, es de que no en las escuelas y en los medios, en todo porque he estado aprendiendo mucho por el lado de Estados Unidos en cuanto a lo que es el sesgo inconsciente, unconscious bias. Y cómo mucho de eso viene de pues, lo que aprendes, lo que ves en la tele, lo que ves en los medios, qué es lo que se presenta. Y también tanto de como te educan, la historia que se te enseña. Y algo que para mí es muy claro es de que en los medios, en la historia que nos enseñamos, no hay un orgullo muy, muy, muy claro. Digo, existe en ciertos lados. Si vas a antropología y llevas al Museo de Antropología, a mucha gente les sale el orgullo, pero no es de que todos los días y está presente en todos lados. De sentir orgullo por nuestras raíces, de sentir... Y es algo que para mí, mis padres nos inculcaron le doy muchas gracias a mis padres porque nos inculcaron desde pequeños, desde que nos llevaron a Teotihuacán, nos llevaron a todos los lugares arqueológicos que pudiéramos, fuimos a Palenque, a Uxmal, a donde pudiéramos. Y también ver el ejemplo de mi padre, que también él como alguien muy moreno, con rasgos muy indígenas, se abrió el camino y nunca fue alguien que agachó la cabeza, sino al contrario, siempre orgulloso de quién era y de su lugar, a pesar de que él vino de la nada, de tener los pies muy firmes por sí solo. Entonces, ese ejemplo también es sufrimiento. Entonces, si en algún momento alguien trataba de silenciar mi voz, yo sabía que yo no me iba a dejar ser silenciado. Y que al contrario, que el tener
el tener conocimientos de historia, de cultura, y el valorar y el poder usar mi inteligencia como como, como, algo como en lo cual tú te puedes parar y sentirte seguro y poder hablar con seguridad y sabiendo que estás en lo correcto. Ujú. Puedes, como así como en este caso, de decir que si en cuanto me dijo el rector lo que me dijo, yo no le respondí, Sí, no le tenía que responder, simplemente respiré hondo y simplemente pensé, como de una manera, perdónalos porque no saben lo que hacen de alguna manera. O sea, o sea, sí, qué, 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 qué poco conocimiento social o qué poca, eh, eh, digo, para alguien sensibilidad. como que sea como un rector, qué poca sensibilidad Sí, para pensar o simplemente decir, está simplemente viendo de su paradigma, que él se imagina en su paradigma, que no importa quién seas, vas a tener que ahorita ponerte a trabajar en una compañía donde todo el mundo se tiene que ver igual y tienes que ponerte saco y corbata y parecer sí. en el esquema que entra de que alguien que está trabajando en una oficina. Que eso se ha ido Entonces, modificando afortunadamente. uh-huh, Y estaba pensando que pues parte de los gigantes en los que nosotros nos paramos son, o sea, nuestras raíces indígenas claro, y toda la sabiduría que tenían y su conocimiento, y sería pues genial que lo sigamos retomando. Fíjate claro. que de alguna forma por eso me gustó mucho Coco, Sí, porque toma una tradición mexicana en Pixar que la vuelve espectacular, entonces algo empieza a generar un orgullo un en orgullo nosotros. de que nosotros Y nos podemos claro, sentir orgullosos de lo que tenemos, de nuestras raíces, de nuestra tierra, de nuestras tradiciones. sí, Y es algo que también de alguna manera, al estar en el extranjero, lo he tomado como de alguna manera un estandarte, porque pues, al estar siendo mexicano fuera, te vuelves, quieras o no, te vuelves un embajador, ujú, porque claro, qué en bonito. muchos lados eres el único mexicano. Ujú, sí, Entonces, mucha gente te pregunta, y entonces mientras más tú sabes de tus propias raíces y más las puedes comunicar, entonces, y el amor a México, pues nunca se me ha quitado. claro. Sí, al contrario, siempre sigue creciendo. Entonces, el poder sentir que soy un buen embajador de mi país, de poder comunicarle a la gente todas las maravillas que tiene México, de poder, por ejemplo, comentarles de lo maravilloso que es la migración de las monarcas, de nuestros volcanes, de nuestros litorales, de nuestra cultura, de que los mayas también inventaron el cero, de las observaciones astronómicas que hicieron, de la precisión que tenía las mediciones que ellos hicieron en cuanto a lo que dura el año, que ni siquiera los romanos la tuvieron. Y ese tipo de cosas que no necesariamente las enseñan en todos lados y que se enseñan con orgullo. Ujú. Entonces, eh, entonces es como que para mí es algo que me lo tomo también muy, muy, muy en serio, de que estoy representando a mi país a donde voy y, Ole. y que quiero representarlo bien y que quiero que la gente sepa que, que México, todo México, no nada más lo último, sino al contrario, mucho de lo que enfatizo es la historia de hace más de 500 años, de donde nuestras raíces indígenas. Entonces, y de nuestro arte, de nuestros colores, de Sí, nuestra comida, todo. Entonces, hay muchísimo de lo cual nosotros como mexicanos podemos estar orgullosos. sí. Oye, quería mencionar algo. Tú vienes, y me da mucha curiosidad que en tu biografía, en tu bio, ya, viene que vienes de dos papás que solo tuvieron una mamá, Sí. que se hicieron cargo y que no tenían dinero y eran pobres. Y Uh sin -huh. embargo, tu papá se pone pilas, tuvo de hecho puestos en el gobierno importante. Eso, ¿fue secretario de Sí. Educación o me estoy equivocando? No secretario de educación, pero él siempre estuvo en el sector financiero, más Ah, que nada, en el el sector sector financiero, es financiero. verdad. Ajá. Entonces él estuvo en los ochentas, él fue director, que es el equivalente a CEO de muchos bancos, del Banco Regional del Norte, Mm. Banco Monterrey, Banpaís. Él estuvo trabajando en Somex, fue también director del Banco de Comercio Exterior. Entonces estuvo trabajando en el sector financiero muchísimo tiempo. Estuvo trabajando en la compañía del azúcar, en productos químicos, vegetales mexicanos, en la Secretaría de Hacienda también. Entonces estuvo en el sector público mucho tiempo, y estuvo
cuando digo, eso es lo que yo me acuerdo, porque sé que, digo, estuvo en los 70s también como parte digamos, del círculo, no sé si le llaman el interno o lo que sea, pero que con gente que estaba al nivel a nivel de gente de secretarios de Estado. Pero, pero sí, sé que él estuvo, o sea, con relaciones, digamos, personales con muchos de los sí, presidentes de México. sí. Sí, Y sé que también tenía amigos en las que en casa tenían conversiones increíbles de sí, súper intelectuales del mundo, de la economía. Qué padre, yo pienso que qué padre crecer en un entorno así. sí, Pero sí, bueno, sí. lo que quería traer es que, ok, con trabajo y estudio salió Ujú, adelante. Y ustedes también como hijos, y bueno, ahorita estoy hablando contigo, pero, o ujú, sea, de venir, de las raíces venir, de no tener dinero y nada, que fue lo que ujú, tú dijiste hace rato, a estar en los lugares más altos y pro de la ciencia, que ujú, eso yo creo que es notable. Y también quiero mencionar algo, porque yo admiro mucho la forma en que hacen las cosas en países como Estados Unidos, que es donde tú estás, porque ujú, de veras, o sea, son unos clavados nerds que hacen todo increíble, todo lo van ujú, a hacer en grande, pro, y eso a mí me fascina porque te hace pensar en grande y crear proyectos en grande. ujú. Entonces, tú has tenido este crecimiento y estás en esta sociedad involucrada en la que todo lo hacen en grande, bien hecho, detalles, invierten dinero, aunque no vaya a generar dinero de vuelta necesariamente. ¿Qué es lo que como mexicanos, tú estando en donde estás ahorita, nos falta desarrollar Ujú. para, no sé si es creérnosla, para llevar el potencial que tenemos a otro nivel? ¿Qué es lo que tú dirías? Híjole, hay varios aspectos en esta pregunta, Diego. Y como mencionas a mis papás, digo, varias conversaciones que he tenido, que tuve con él creciendo, hablamos mucho de este tipo de temas. Como comentas, digo, obviamente esa es una de las preguntas que muchas conversaciones en la mesa de mi familia tuvimos acerca al respecto, de cómo podemos mejorar a México, qué es lo que falta, qué problemas hay y qué cosas hay que vencer. Y, y me acuerdo Pero que proactivo, para ¿no? No en quejas, proactivo, sino sí, proactivo, sí, exacto. sí. Wow. Y me acuerdo que mi papá mencionó, o sea, tenía tres cosas que para él eran muy claras, porque él las vivió en sí. Eh, y él me comentó, me dijo, en mi experiencia, porque para mí eso me pasaba, decía, una de las cosas que obviamente necesitamos es educación, es un poco, es la inversión en educación de todo el pueblo, que eso de alguna manera también tiene cierta cosa histórica de que no se ha querido de alguna manera educar a todo el pueblo para poder darles las herramientas de que los ayuden a pensar, porque de alguna manera a los que están a los que les conviene el status quo, que son la gente que está en el poder, pues no necesariamente les conviene que de repente hay un auge y que la mayoría eh, con raíces indígenas no necesariamente tome las riendas. Que si en todos los estados y en todos los pueblos de México la gente tiene acceso a educación, posiblemente pase. Pero eso es algo que se necesita hacer para que realmente todos como pueblo podamos avanzar. En todos los países desarrollados lo que he visto es de que pues, mientras más desarrollado es un país, más elevado es el nivel de educación de la población en general. De que si me veo lo que ocurre en Suiza, lo que ocurre en Suecia, que vas a Suecia y hablas con un agente de policía y el agente de policía habla 5 idiomas, porque en Suecia todos tienen acceso a educación excelente. Entonces, ese tipo de inversión no se ha hecho en México y nunca se ha hecho. Entonces, por un lado, falta eso, porque eso también toca otro tema de que el hecho de que en México, digo, tenemos 500 años de que si se pones a ver de dónde venimos desde hace 500 años, los gobernantes de México, de la Nueva España primero y luego de México, nunca fueron originalmente y después como que eso se ha continuado. De nuevo, viene el tema del amor a México. Pues, si te fijas de entrada, los gobernantes, los gran virreyes, pues ellos no eran mexicanos. Ellos venían de España.
Y de nuevo están la revolución, incluso la independencia, que es por los que no eran españoles peninsulares, eran los que tenían un estatus social menor por haber nacido en México, pero tenían acceso a la educación. Y entonces ellos mismos se preguntan, bueno, ¿por qué simplemente el hecho de haber nacido en México me hace menos? Si yo también soy blanco y tengo acceso a la educación. Pero realmente no fue una revolución a darle el poder al pueblo y darle educación al pueblo. Entonces, aún así es la gran independencia. Entonces, de nuevo, es de que los que están en el poder estaban tratando de saquear la riqueza de México. Entonces, de ahí viene mucho de los problemas de corrupción que tenemos tan grande, de que todo el mundo está como que viendo desde los más altos niveles están usando los impuestos y lo que aporta el pueblo para enriquecerse a sí mismos en vez de aportarlo al pueblo. Todo el mundo dice, pues si ellos lo están haciendo, pues yo también, entonces que me toque a mí porque es la única manera de avanzar. El que no tranza no avanza, es la idea. Exacto. Entonces, mientras no cambie eso, mientras no cambie eso y no hay oportunidad de que realmente todo el mundo tenemos una oportunidad real de avanzar y de poder tener acceso a la educación para poder avanzar y sacar a nuestra familia de la pobreza, que es lo que le pasó directamente a mi papá y a mi mamá, que ellos pues pudieron con su trabajo sacar adelante tanto a sí mismos como a sus familias. Mientras no ocurra eso porque ellos fueron la excepción, mientras no sea eso la regla, pues no va a cambiar mucho. ¿Tú crees qué faltaría para los mexicanos? O sea, donde sí podemos, a lo mejor nosotros no podemos influenciar pues yo por eso hago este programa, porque de alguna forma siento que instruye a las personas, a mí y a otros, ¿no? Pero, ¿qué podríamos hacer nosotros mismos con lo que tenemos hoy? Claro, yo también soñaría con que tuviéramos una educación de primera y posibilidades de todo tipo, un montón de becas para ciencia, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué podremos hacer dentro de lo que tú ves, viendo mexicanos en el mundo y también viendo a mexicanos estando en países de primer mundo? La verdad es que donde hay un montón de recursos asignados para el potencial en diferentes áreas, ¿no? Sí. Hay varios aspectos ahí en esa pregunta. Una de las cosas que podemos hacer todos como mexicanos, de entrada, y es más, eso tiene que ver más con los que todavía están en México, que es de alguna manera darle la espalda a esa idea del que no tranza, no avanza. Y eso es lo que está dentro de nosotros, de todos, de poder decir, mientras esto no cambie, nada va a cambiar. Si queremos que cambie, tenemos que empezar pues, por nosotros mismos, de poder decir, si hay una manera chueca de hacer las cosas, no la voy a hacer. Voy a hacer las cosas de manera derecha. Aunque muchas veces cuesta más trabajo. Pero mientras no lo hacemos así, mientras no empecemos todos a decir, así tiene que ser, no vamos a cambiar. Y eso está dentro de nosotros de poder hacerlo. Entonces, eso por un lado. Por el lado de, como comentas, de los que estamos en el extranjero, parte de lo que podemos hacer es cosas como lo que estamos diciendo ahorita. El poder ver cómo, una de las cosas que más nos abre los ojos a todos es cuando salimos del lugar donde estamos y vemos cómo funcionan las cosas en otros lados. Y poder decir, esto no tiene que ser así. Y sí, entonces, entonces el poder comunicar y el poder llevar esos mensajes de decir, no, es que ¿por qué no podemos hacerle como los suizos? Que los suizos tienen, o sea, podemos decir, sí, es que tienen un sistema educativo así tan bueno. Tienen ese sistema educativo porque en Suiza todos tienen esa conciencia social de que somos suizos y la responsabilidad cívica cae en mí. Claro. De que todos están responsabilizados de que todo funcione bien. Entonces es una mentalidad. Hasta que un edificio esté bien construido y las tuberías hasta eso, que en México pues sabemos que por ahorrarse las cosas las hacen de repente de mala calidad. Exacto. Y es esa idea de que lo que están haciendo lo hacen con orgullo, de que decimos, no, es que si voy a hacerlo, que esté bien hecho, porque lo estoy haciendo yo, porque es mi trabajo. Entonces, es un cambio es una mentalidad distinta. Y eso es algo que mientras no exista
ese empuje de que tenemos que estar orgullosos de nosotros mismos, no va a cambiar. Entonces, y eso también, de nuevo, es un cambio de mensaje en todos los sentidos, desde lo que nos comentan nuestros maestros, desde lo que comente cualquiera que tiene una plataforma para decirle a la gente cosas. Puede ser un podcast, puede ser alguien, hasta el presidente, que tiene una plataforma que lo que la gente le esté oyendo, de decir de que si vas a hacer algo, hazlo bien porque es tuyo. Lo estás haciendo tú, es tu trabajo. Eso y tú vales. Y representa eso lo que estás haciendo. Por ejemplo, porque dicen que eres muy bueno dando clases y que las haces con una pasión, que es entretenido. ¿Cómo le haces para ser un gran maestro? Y supongo que tiene que ver con que te reinventes como maestro, con la conexión con los alumnos, pero ¿cómo lograr, o sea, en qué te enfocas y para lograr eso? Sí, para lograr clases geniales. Digo, es una buena pregunta. Digo, lo que a mí, por un lado, como te das cuenta, me gusta mucho la física. Entonces doy clases de física y entonces estoy dando clases de lo que me gusta. Entonces algo que cuando le comento a la gente, que muchas veces me preguntan, ¿qué haces? ¿No? Que soy físico. A mí no me gustaba la física. Entonces les pregunto, bueno, ¿quién te dio física? ¿Qué conoces de la física? Cuando tomaste física, ¿qué pasó? Y muchas veces me doy cuenta que pues sí, les dieron clase de física en la secundaria o en la prepa. Y muchas veces el profesor o la profesora, la maestra de física, era alguien que pues no era una científica o científico y que por digamos las restricciones que hay en quién puede dar clase, pues a alguien le tocó dar clase de física porque la tenía que dar. Entonces, pues cuando alguien la da, cuando no está emocionado, cuando no está contenta, cuando no le gusta la materia, pues obviamente no les va a gustar. Entonces, como a mí me gusta, como es algo que te digo, es cualquiera que esté haciendo física, es porque está enamorado de la naturaleza. Entonces yo siempre me trato de conectar con ese amor, con esa ilusión, con esa emoción cuando doy clase. Y trato siempre de pensar, estoy ahorita dando una clase, aunque sea te digo, ya llevo, no sé, 15 años dando clases aquí en UC Davis, aunque sea, pues ya he dado esta clase muchas veces, siempre me pongo a pensar antes de dar la clase, a los alumnos a los que les estoy dando clase, es la primera vez que están viendo esto. Entonces yo me trato de recordar, ¿qué es lo que sentí yo la primera vez que entendí esto que les estoy enseñando? La primera vez que entendí esta idea. ¿Y por qué es importante esta idea? ¿Qué cosas maravillosas esta idea tiene que les puedo comunicar? Que no nada más, porque entonces la idea es de que no quiero nada más que aprendan esta ecuación o esta fórmula o esta idea. Quiero además platicarles todo lo que para mí significa esta idea. Y también, si se puede, platicarles un poco de la historia de cómo nació esa idea, quién la encontró, de dónde, porque las ideas no vinieron de la nada. Muchas veces pues hay como le dicen, mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas. Entonces, trato de comunicarles de que hay un labor humano atrás de esas ideas y sobre todo, de nuevo, al pensar en las historias que contamos acerca de lo que hemos hecho, de no dejar que la gente que históricamente que tuvo que ver, pero que históricamente no fue reconocida, darles lugar. Entonces, por ejemplo, el hecho de que pues muchas de las labores y de los trabajos que fueron hechos por mujeres en física, incluso en los 1900, pues no fueron muy reconocidas porque no había, si ahorita decimos que hay problemas, pues hace 50 años eran peor. Y hace 80 años eran aún peor. Entonces, comentarles de las historias de los triunfos y los desafíos que tuvieron todas las mujeres que trabajaron en física en ciertos descubrimientos y platicarles de sus historias, que no queden anónimas. Entonces, para comunicarles a todos que, pues, oye, si hay problemas ahorita, pues, ha habido problemas desde siempre y todos estos son a base de triunfos y de sudor y de muchas penurias pasadas por mucha gente.
Entonces, que también valoren eso. Entonces les trato de meter todo eso, tanto mi emoción por las ideas como el comunicarles el valor humano que tuvo encontrar esa idea, como también comunicárselas con un poco, sí, como digo, estás dando clase y tienes que hacer las cosas interesantes y entretenidas también, Sí. pues cualquier cosa que esté pasando de cultura popular en el momento, ya sea metiendo a la Mujer Maravilla o metiendo a los Avengers o metiendo a Don Gato y su pandilla o metiendo a The Family Guy o metiendo a Yoda, el bebé Yoda que salió en el canal de Disney el año pasado, metiendo al que sea, pero para que podía explicar, porque pues de Yoda, que la fuerza te acompañe y todo, entonces vamos a hablar hoy de la fuerza, pues les meto a Yoda. Entonces todo eso trato de meterlo dentro de las clases porque sí, si no, hay veces que estás dando clase a las 7:30 de la mañana y los alumnos no quieren estar ahí, llegan en pijama y se duermen. Entonces tienes que estar aquí con todo acá prendido para que no se te duermen los alumnos y que todo esté así de que poniendo atención. Entonces, Sí. y también trato de que no nada más esté yo platicando, sino siempre, a ver, fulana de tal o fulano de tal, ayúdame aquí, para que esté yo siempre en conversación con alguien, que no nada más esté yo acá en el pizarrón solo y que sea nada más acá hablando yo solo con mí mismo, sin saber si lo que estoy diciendo lo están entendiendo o no. Claro. Entonces, siempre tratando comentándoles de que yo lo que quiero es de que ellos entiendan. Digo, yo puedo acá hacer mil y un problemas, pero si ellos no pueden hacer los problemas o ellas no pueden hacer los problemas, ese es el objetivo. Ellos están ahí para aprender y esa es mi labor, que ellos aprendan. Ok. Entonces, Dime algo, ¿cómo te da tiempo para ser científico, cuidar gatos, ver a tu familia? Porque dicen que si eres familiar, montañismo, paracaidismo, enseñar a alumnos, hacer investigación científica. O sea, ¿cómo haces para poder hacer las cosas bien? Porque además, híjole. el tipo de deportes que practicas no es como que, bueno, me echa una nadadita, ¿no? O sea, es como si no lo haces bien, te matas, Sí, ¿no? sí, sí. Digo, es muy buena pregunta y no es de que tengo, tengo la fórmula, porque muchas veces quisiera hacer más cosas y no puedo, porque es hasta Te donde te dé entiendo. tiempo de hacerlo. Entonces, pero sí, digo, el llegar al montañismo y hacer el deporte de nieve con la tabla, pues me ha tomado mucho tiempo. Digo, la primera vez que me puse una tabla en los pies fue hace 20 años. Entonces, digo, había esquiado de chiquito, pero aprender a usar la tabla fue otra cosa. Entonces, para llegar a donde estoy ahorita, pues me tomó 20 años, mientras que si eso fuera mi enfoque, en un año, 2 años de hacer ese deporte todo el tiempo, tal vez pudiera llegar al nivel en el que estoy ahorita. Entonces, los primeros años de estar en la tabla, pues no iba muy seguido. Una vez que queda yo postdoc en Brookhaven, pues tuve la fortuna de que pues con varios de mis compañeros que eran postdoctorados, también les gustaba ir a esquiar, entonces nos organizamos para rentar una casa. Entonces íbamos un fin de semana sí, un fin de semana no, a ir a esquiar. Y una vez que me vine aquí a California, también fue la fortuna de que Lake Tahoe está como a 2 horas y media de UC Davis. Entonces, con mi ex esposa, su familia tenía una casa en Lake Tahoe, entonces también pues íbamos de nuevo casi un fin de semana sí, un fin de semana no. Durante muchos años pues estuvimos yendo a esquiar y pues cada vez nos hacíamos mejores, y al conocer gente aquí mismo que también les interesa esquiar o hacer deportes de nieve, pues conocimos gente que estaba ya haciendo como que no nada más yendo a esquiar dentro de los lugares para esquiar, sino yendo a esquiar a la montaña libre, a hacer el backcountry skiing. Entonces nos empezamos a meter en eso desde hace 8 años. Y poquito a poquito, pues de nuevo aumentamos nuestras capacidades, nos fuimos obteniendo experiencia de hacer cosas cada vez más difíciles. Y de nuevo, poquito a poquito, cada año hacíamos de que un objetivo de que, ok, al final de la temporada queremos ir a tal lugar y estar listos para hacer tal lugar. Entonces, ponernos un objetivo cada fin de temporada de que vamos a poder hacer esto, al año siguiente vamos a escalar tal montaña, al año siguiente también, si se puede, vamos a hacer esto. Entonces,
así poquito a poquito, no es de que digo, porque veo gente que pues la que puede hacerlo con más tiempo y puede que cada mes tienen un objetivo nuevo. No, para mí era de que un objetivo nuevo cada año, ¿no? Entonces, pero ya tengo con suficiente experiencia, ya sé de que, por ejemplo, el último objetivo que hice en México fue decir, ok, en una semana puedo escalar la Malinche, luego Iztaccíhuatl y luego Pico de Orizaba, todo en 9 días. De que ya me sentía yo con suficiente experiencia y suficiente condiciones, Eso suficientes lo hiciste conocimientos. 2020, lo hiciste Eso lo hice alrededor de Año Nuevo, de nuevo, con un grupo y con un guía, pero ya con la condición física y con los conocimientos de que eso era un objetivo completamente dentro de mis posibilidades de hacerlo y de que hacerlo bien y sin así sentir de que estoy así de que a mis límites, sino de que fue un objetivo de que más que nada, más que objetivo físico, fue un objetivo emocional y personal de regresar a mis raíces, de que digo, como si estoy haciendo montañismo aquí en California, pues y he estado escalando picos que son de 4,000 y cacho de metros y ya ya escalé el Kilimanjaro en África, pues es el momento de poder escalar el pico más alto de mi país y regresar a mis raíces, que el Iztaccíhuatl es más de 5,400 y el pico de Orizaba, Citlaltépetl, son entre 5,600 y 5,700 metros. Entonces, y es el tercer pico más grande, más alto de toda América del Norte. Sí. Entonces, pues sí, no son peras, pero y cuando llegué al pico, pues fue algo muy, 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 muy emocional. Se me salieron las lágrimas del gusto de poder decir estoy en mi país y estoy en uno de los lugares más sagrados de mi país. Y el poder haber llegado en buena forma, agradeciéndole a la montaña que haberme dado la oportunidad de estar ahí unos minutos en su cumbre. Fue increíble. ¿Por qué uno de los lugares más sagrados? Porque, pues, de entrada, todos los volcanes de nuestro país son sagrados, ¿no? Todos tienen su nombre indígena y han estado en nuestra historia pues, desde hace 500 años. De hecho, si sabes Popocatépetl, ¿qué significa? No. Popoca es humo y Tepetl, como hay muchas que terminan en Tepetl, así como Citlaltépetl, Tepetl es montaña o pico. Entonces, el Popocatépetl es la montaña de humo, porque el Popocatépetl ha estado echando humo desde hace más de 500 años. Desde los tiempos de los aztecas, de los mexicas, el Popocatépetl ha estado activo. Por eso es la montaña de humo. Porque desde entonces ha estado echando fumarolas, echando cenizas. Desde entonces ha sido un volcán que está activo. Entonces, durante es más viejo que nuestra independencia y es más viejo que la conquista. El que tenga ese nombre y que lo continúa siendo a nuestros días. De hecho, el día que íbamos a escalar la mañana siguiente Iztaccíhuatl, me tocó ver otra de las fumarolas del Popocatépetl. Enfrente tengo mi video sacando una de las fumarolas. Entonces, para mí es tierra sagrada. Iztaccíhuatl, la mujer de blanco, que también al mismo tiempo es algo sagrado, pero también como científico me llena mucho de tristeza porque la mujer de blanco ya casi no tiene blanco, ya casi no hay nieve. Sí. El Citlaltépetl, Citlali es estrella y Tepetl, montaña. El pico de Orizaba, que se le llama así, pero el nombre original es Citlaltépetl, es la montaña de la estrella. Y el Citlaltépetl en los 80s todavía tenía como unos 15 glaciares. Ahorita nada más queda uno. Vale, qué fuerte. Entonces, en memoria de gente que todavía está viva, estamos viendo el cambio climático en nuestras montañas sagradas. Entonces, como científico también es llegar y poder decir, pues todavía me alcancé a ver uno de los últimos campos de hielo que todavía quedan en el Iztaccíhuatl. No sé si en 2 años ya no exista. O sea, estamos viendo el cambio ahorita. No es de que en la siguiente generación, o sea, es de que nos toca, es de que si no iba yo este año,
al año siguiente puede que, o en 2 años, quién sabe si ya se hayan derretido todos los campos de hielo. Okay. O sea, entonces es todo eso es parte del decir, quiero ver los campos de hielo de las montañas de mi país. Quiero ver a la mujer de blanco todavía con un poco de blanco. Sí, o sea, qué bonita. Sí. Manuel, para terminar me gustaría preguntarte, si estuvieras en una mesa con jóvenes, pero que son emprendedores, líderes, visionarios, exploradores, ¿cuál sería tu consejo para ellos? ¿O qué les dirías? Les daría dos consejos. Por un lado, que nunca se den por vencidos en cuanto a sus sueños. No importa quién les ponga un obstáculo, siempre busquen por dónde, porque si buscan por dónde va a haber la manera si son suficientemente tenaces, si hay la tenacidad y les interesa. Te digo, al principio, cuando yo me gradué del TEC, yo quise hacer el posgrado. Cuando apliqué a las escuelas a las que yo quería irme a hacer el posgrado, en ningún lado me aceptaron. En ningún lado me aceptaron. Entonces estaba yo con el corazón roto de que, pues, ¿qué voy a hacer? Mis sueños no se están haciendo realidad, a pesar de haber graduado con mención honorífica, a pesar de tener una de las mejores calificaciones en los exámenes de admisión, a pesar de tener buenas cartas de recomendación, pensaba yo, de mis profesores, pues eso no fue suficiente. Uh-huh. Entonces, apliqué a una de las becas Fulbright, y no me la dieron. Muchos de mis amigos sí se las dieron porque iban a hacer ingeniería, pero como yo quería ciencia, y al no tener yo experiencia en ciencia, como que en la entrevista que me hicieron, me dijeron, no, es que tú no tienes experiencia como maestría, para mí era como un poco ridículo, porque yo decía, pues es que en Estados Unidos, cuando entras al doctorado, lo primero que haces es hacer la maestría. Entonces, el entrar a un programa de doctorado en Estados Unidos es 2 años de tomar cursos, lo que te da tu maestría, y luego 3 años de hacer investigación, lo que te da tu doctorado. Uh-huh. Entonces, era como que, pues, ¿cómo que quieren que haga yo una maestría si para eso, cuando entro a un programa de doctorado, es lo que voy a hacer? Pero entonces estaba yo muy, muy descorazonado, porque pues había yo aplicado y había puesto todas mis esperanzas en poder entrar a un programa de posgrado en Estados Unidos para continuar con mi carrera científica, y no pude. Me dijeron en todos lados que lo siento, pero no tenía lugar en su programa. Entonces, y muchos me dijeron, es que estás tratando de entrar a las mejores universidades. ¿Por qué quieres, por qué no buscas otras universidades? Y digo, no, yo quiero estar donde están los mejores programas. Entonces, de nuevo, me querían bajar los ánimos de uh-huh. que estás tratando de llegar muy alto. No sueñes tanto. No sueñes tan grande. Exacto, sí. ¿No? Entonces, después de irme al CERN, y cuando ya conocí cosas que yo no sabía y poder tener experiencia de investigación, volví a aplicar, y en ese momento eso de nuevo me abrió las puertas. Entonces llega un momento en que pues, buscando por dónde, se me abrió las puertas por ahí. Y entonces no solo apliqué en un lugar, apliqué en varios, y en todos esos lugares a los que estaba yo aplicando, ya conociendo la gente, ya que sabíamos, o sea, mis calificaciones no cambiaron, mis resultados de los exámenes no cambiaron, todo era lo mismo, mi aplicación era exactamente igual, excepto que yo estaba aplicando con mi resumen de mis propósitos para investigación. Estaba yo enfatizando que quería entrar a esa escuela por querer trabajar con alguien específicamente, a quien ya conocía, y por tener un grupo específico al cual ya quería entrar, y enfatizando mi experiencia investigando en el CERN. Claro, entonces, eso hizo toda la diferencia. Determinación. Exacto. Entonces, eso hizo toda la diferencia. Y tan no me di por vencido de querer ir a de las mejores universidades, que acabé, y no necesariamente porque estaba yo enfocado en eso, pero a la gente que conocí, que me gustó su grupo, pues estaban en Yale. Y Yale es una de las mejores universidades de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, o sea, nunca me di por vencido. Y entonces, esa es una de las cosas que... Y para mí, cuando estaba yo pensando en eso, siempre pensaba yo en mis padres, pensando en los desafíos que ellos tuvieron. Por ejemplo, nada más para muestra un botón, de que a mi papá
tuvo una beca para ir a estudiar a Cuba cuando él era adolescente. Regresando a México, no le revalidaron los estudios. Y después de estar luchando por años para que le revalidaran estudios, decidió que pues ya voy a tener que volver a empezar, y a la edad de 30 años o 31 o por ahí, regresó a estudiar la secundaria. Wow. Secundaria, prepa, para poder entrar a la universidad y poder recibirse de licenciado en economía en la UNAM, ya casi desde 38, 39. Wow. Entonces, cuando yo pienso las cosas que tuvo que hacer mi papá y pienso en los desafíos que tengo yo, digo, esos son papitas comparado con lo que tuvo que pasar mi papá o comparado con lo que tuvo que pasar mi mamá. Sí. Que como una mujer en el ámbito laboral, que su familia no la apoyó ni siquiera para terminar la primaria, y ella se abrió camino en el ámbito de herramientas, que es un ámbito que está completamente dominado por hombres. Ella como mujer tratando de ser comerciante de herramientas, como que todo el mundo le veía raro, o sea, ¿qué me va a enseñar a mí una mujer de herramientas, no? Uh-huh. De los como ámbitos de laboral más difíciles, imagínate en los 50, en los 60, de tratar de desarrollarte en el comercio de herramientas como mujer. O sea, me pongo a pensar en eso y digo, o sea, si mis papás pudieron, o sea, las cosas los desafíos que yo tengo son así como que una mirruña en comparación de los desafíos que ellos tuvieron. Entonces, eso siempre ha sido mi fuente de inspiración. Okay. Y en decir, no te des por vencido. Y la segunda cosa que diría es que una vez, porque estoy seguro que esos líderes los que estás hablando, y las líderes de las que estás hablando, y todas esas estudiantes que no me cabe la duda, va a llegar el momento en que van a estar en posiciones de liderazgo y en posiciones importantes. La segunda cosa que les diría es que una vez que estén en esas posiciones, que siempre miren para atrás y traigan a las nuevas generaciones. Hagan todo lo que puedan por ayudar a las generaciones que vienen atrás, a las que están aspirando a ser líderes como ellas, y que hagan lo que pueden y que nunca se olviden de que en algún momento ellas también estuvieron ahí, porque es así como continuamos esta cadena. Sí, eso es completamente consistente con lo que haces, porque tú has fomentado que latinos estén pues en Estados Unidos o en otras partes del mundo estudiando ciencia, principalmente, sí, que es tu campo. Sí. Manuel, muchísimas gracias. Uh-huh. Gracias por esta entrevista, gracias por el tiempo. Pues yo te reconozco por tu amor a México, amor a la vida, amor al desempeño, a ir más allá de cualquier límite, y también te reconozco por ser un apasionado de la vida. Muchísimas gracias. Y gracias hacer sueños realidad. Sí. Cuando tú haces tus sueños realidad, hace que otros vean posible, que es posible hacer sueños. Entonces, sí. ¿Dónde te podemos encontrar, Manuel? Me pueden encontrar, estoy en UC Davis, mi página web en UC Davis es calderon.faculty.ucdavis.edu, y simplemente una búsqueda de Google de UC Davis, University of California en Davis. Y Manuel Calderón de la Barca. Manuel Calderón de la Barca, con eso me encuentran, pero sí, mi página web es calderon.faculty.ucdavis.edu. Ahí me pueden localizar. Y muchísimas gracias por darme este espacio, por esta conversación tan emotiva, tan alentadora, tan llena de pensamientos que valen muchísimo la pena explorar y continuar explorando y continuar compartiendo con toda la gente, con todos los que te escuchan. Y estoy muy, muy, muy agradecido de poder platicar contigo, y esperemos que este tipo de conversaciones continúen, y que cualquier persona que lo oiga y que quiera contactarme, con muchísimo gusto. Me encantaría platicar con más gente que esté interesada en la carrera de la ciencia, en experiencias de hacer un posgrado en Estados Unidos, cualquier cosa de los temas que tocamos. Me encantaría seguirlo explorando con cualquiera que esté interesada. Sí, genial. Y yo, a todos los que nos están viendo o escuchando,
compartan esta entrevista con quienes creen que pueda servirles y estamos en todas las redes: YouTube, Spotify, iTunes, Instagram, Facebook, como Mentores con Maite. ¿Okay? Gracias, Manuel, qué gusto. Un gusto, un placer. Mentores.